¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Ayotaku. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 371. Como ya había sucedido. Ambos se miraron el uno al otro. Pero había un problema. Ambos estaban desnudos. Fen Yu realmente quería pedirle a Elena que se fuera, pero sintió que esto sería demasiado irresponsable. Realmente no podía recordar lo que pasó anoche. Cerró los ojos y trató de recordar. Debes saber que la razón por la que te rechacé anteriormente no fue porque no estoy interesado en ti. Fue porque eres demasiado joven. Elena empujó su cofre apenas desarrollado y nuestro. Ya tengo 15 años. En mi ciudad natal, las niñas de mi edad ya son madres de unos pocos niños. Solo tienes 14 años. ¿Cómo puedes mentir sobre tu edad? Incluso si tienes 15 años, todavía eres menor de edad. También puedo casarme a los 14 años. Insistió Elena. Fen Yu miró a la terca Elena y suspiró. Dime, ¿qué quieres? Fen Yu nunca creería que a Elena le gustaba y se ofrecía a él. Ella debe haber querido algo o necesita ayuda de él. Elena supo de sus capacidades cuando la transfirió a la compañía de danza de Moscú. Elena bajó la cabeza y dijo, no quiero nada de ti. Le estoy agradecido y quería pagarle por traerme de vuelta a Moscú desde Kiev. Si no fuera por ti, no podría ver a mi madre tan a menudo. Si no fuera por ti, podría no tener la oportunidad de volver a Moscú. La Unión Soviética se desintegró en muchos países más pequeños. Si no hubiera regresado a Moscú antes de la desintegración, podría tener que pasar el resto de su vida en Kiev. Muchos en otros 2 años, ella se convertiría en el juguete de alguien. Si tuvo suerte, podría estar casada con un oficial o político. Pero estos no podían compararse con su regreso a su ciudad natal. Rusia era su patria. Esta era su casa. ¿Elena realmente no quiere nada? En realidad, ella quería mucho. Por ejemplo, ella quería ser la bailarina principal de la compañía de danza de Moscú. Quería actuar en el Kremlin y en la Plaza Roja. Quiere que su madre viva con ella en Moscú. Pero sabía que Fen Yu era diferente de lo que sus amigos le decían. Fen Yu no la había tocado anteriormente, pero él la había trasladado a Moscú. Al mismo tiempo, la había rechazado firmemente. Era evidente que Fen Yu no quería tener nada que ver con ella. Sin embargo, ahora habían dormido juntos. Si ella hiciera alguna petición, Fen Yu seguramente estaría de acuerdo. Pero esta también será la última vez que verá a Fen Yu. Si no hacía ninguna petición, Fen Yu también la ayudaría e incluso la recordaría. De esta manera, ella obtendría más beneficios. Elena no quería nada, y Fen Yu estaba en una posición incómoda. Si tuviera algunas solicitudes, como algún tipo de ayuda, trabajo o dinero, Fen Yu seguramente estaría de acuerdo. Pero ahora, Fen Yu no sabía qué hacer con ella. Fen Yu no creía que Elena estuviera haciendo esto porque quería pagarle su gratitud. De repente recordó la misteriosa sonrisa de Kirilenko anoche cuando estaban bebiendo. Esto debe ser arreglado por Kirilenko. Ese idiota pensó que le gustaba Elena y especialmente dispuso que ella apareciera en su habitación. Maldición, solo fue un comentario casual cuando te pedí que la cuidaras antes. Elena era una chica inteligente. Ahora que habían dormido juntos, Fen Yu no la ignoraría. Aunque Fen Yu había pensado simplemente aceptar lo que Elena había dicho. Ella había hecho esto para pagarle. Pero ese no es él. Él no va a hacer algo como esto. Señor. Fen, hace frío, y no llevas nada. Vuelve bajo las sábanas. ¿Tienes dolor de cabeza después de beber tanto? Ven, te daré un masaje de cabeza. Si tienes sed, te serviré un vaso de agua. Elena le sirvió rápidamente un vaso de agua tibia a Fen Yu. Fen Yu le quitó el vaso y se sentó en la cama. Elena comienza a masajear sus sienes. Mientras ella lo presionaba, frotó su cuerpo a propósito contra él, permitiéndole sentir su suave cuerpo. Fen Yu debe admitir que disfrutó de esta sensación. Espera, ¿usó alguna protección anoche? ¿Qué haría si Elena quedara embarazada? Fen Yu nunca aceptaría dejar que su hijo viva lejos de él. Pero no podía explicarle a su familia y a Lina si traía a su hijo de vuelta a China. Fen Yu colocó el vaso en la mesa lateral y agarró la mano de Elena. ¿Usamos algún tipo de protección anoche? No te preocupes, señor Feng. Yo había tomado pastillas ayer. No estaré embarazada todavía, quiero bailar por unos años más.
Elena empujó a Feng Yu lentamente sobre la cama. Sus amigos en el grupo de baile le habían aconsejado que nunca usara el embarazo como una excusa para atar a un hombre. Si el hombre realmente la ama, le pedirá que le dé un hijo. Cuando eso suceda, no tendría que preocuparse por nada por el resto de su vida. Feng Yu miró a Elena dándole un masaje torpe. Estaba mirando a su joven cuerpo expuesto y sintió que su fuerza de voluntad se iba alejando poco a poco. Él fue capaz de resistir la tentación de Elena que antes era porque aún era virgen en esta vida. Pero después de lo que sucedió entre él y Lina, la fuerza de voluntad de Feng Yu no era tan fuerte como antes. Desde el día de Año Nuevo, Lina se había estado preparando para sus exámenes. Después de sus exámenes, se fue a casa inmediatamente. Feng Yu no tuvo la oportunidad de tocarla. Ahora, había una hermosa joven delante de ella. Su cuerpo estaba tonificado después de años de baile, y sus piernas largas y delgadas estaban a pocos centímetros de Feng Yu. Su largo cabello y su pequeña cintura lo tentaban. Cuando las manos de Feng Yu tocaron las piernas de Elena, pudo sentir a Elena detenerse por un momento. Actuó como si nada hubiera pasado y continuó su masaje en las piernas de Feng Yu. Continuó con su masaje incluso cuando vio que algo la señalaba entre la pierna de Feng Yu. Ya que esto ya había sucedido, entonces ¿cuál es la diferencia entre una o dos veces? Feng Yu sería deshonesto si dijera que no le atraía a Elena. Nunca había visto a una chica tan hermosa en sus dos vidas. Incluso esas estrellas no eran tan bonitas como Elena. Pero aparte de tener pechos pequeños, Elena era perfecta. Toda la fuerza de voluntad de Feng Yu se había ido cuando Elena accidentalmente tocó al hermano pequeño de Feng Yu. Feng Yu se da vuelta y presiona a Elena sobre la cama. Elena estaba mirando a Feng Yu en sus ojos. Estaba ardiendo de deseo. ¿Peor que una bestia? Feng Yu se había convertido en un animal y este era un camino sin retorno. Feng Yu se despertó por la mañana. Elena seguía durmiendo profundamente en sus brazos. Ambos se despertaron aproximadamente a la medianoche y continuaron hasta casi el amanecer. Si no fuera Elena, no podría soportarlo más, Feng Yu habría ido a otra ronda. Elena estaba en el dolor. Después de todo, era su primera vez, y aún era joven. Feng Yu se levantó, y Elena también se despertó. Señor Feng, ¿vas a tomar una ducha? Puedo lavarte la espalda por ti. Puedo bañarme. Vuelve a dormir. Más tarde, cuando te levantes, llama al servicio de habitaciones. Elena se recostó en la cama y se apartó de Feng Yu. Ella tenía una sonrisa astuta en su cara. Ahora, el señor Feng no la olvidará y... Capítulo 372. El jefe de la malvada empresa minera. Feng, ¿tuviste un buen descanso anoche? Kirilenko preguntó con una sonrisa lasciva en su rostro. Incluso dio un paso en la habitación de Feng Yu para echar un vistazo. Feng Yu inmediatamente empuja a Kirilenko hacia afuera. No sabía si agradecer a Kirilenko o regañarlo. No importa. Olvídalo. Dejar que la naturaleza siga su curso. Feng, su madre todavía está en Petersburgo. ¿Quieres que transfiera a su madre a Moscú? Ella estará muy agradecida si haces eso. Feng Yu dudó un momento y asintió. Está bien. Gracias. Necesito decirte algo. No seas demasiado bueno con ella o ella tendrá demandas interminables. Debes hacerle entender que no puede hacer demandas como y cuando quiera. Ella debe saber que la cuidarán cuando estés de buen humor. Esta es mi experiencia. No te preocupes, le pediré a su compañía de baile que la cuide bien. Te prometo que, además de ti, nadie más puede tocarla. Feng Yu miró a Kirilenko. Maldita sea, ¿cuántas chicas se había acostado para obtener este tipo de experiencia? Después del desayuno, Feng Yu y Kirilenko llegaron al edificio de 5 pisos. Fuera del edificio, había señalización rusa. Empresa de minerales de Oso Polar. Esta era la sede de la compañía minera Feng Yu y Kirilenko. Cuando nombraban a esta compañía, Feng Yu no podía cambiar la opinión de Kirilenko. Kirilenko había llamado a esta compañía como oso polar, ya que los osos polares significan fuerza. Pero, ¿no sabía Kirilenko que los osos polares solo pueden sobrevivir en el Polo Norte? Nuestra compañía todavía necesita expandirse por todo el mundo. Él era un corpulento hombre ruso parado en la entrada. Cuando vio que el auto se detenía, rápidamente se acercó para abrir la puerta. Este hombre, Mozgov, era el director general de Polar Bear Minerals Enterprise. Era un dueño de mina retirado. Director Feng, bienvenido.
El título de Feng Yu en esta compañía era un director. El título era solo para mostrar. Feng Yu no hizo nada en esta compañía y le había dejado todo a Kirilenko. Pero Kirilenko confió mucho en Feng Yu. Escuchó y siguió las sugerencias de Feng Yu sobre las operaciones de la compañía. Incluso cuando Kirilenko no tiene ningún activo líquido ahora, también atiende las instrucciones de Feng Yu de no iniciar operaciones completas en sus minas y campos petroleros. Solo habían extraído lo suficiente para cubrir su costo. Dígale al director Feng sobre el plan de la compañía para este año. Kirilenko se sentó en el sofá y tomó lentamente una taza de té rojo. Era cómodo tomar una taza de té en el clima frío. Sí. Director Feng, según sus requisitos, reduciremos la producción de petróleo crudo y carbón. También disminuiremos la producción de hierro, níquel y paladio. La mayoría de nuestras minas se cerrarán temporalmente. Pagaremos a nuestros trabajadores el 50% de sus salarios durante este periodo de tiempo ya que no obtendremos ninguna ganancia. Esto es para reducir nuestro costo. También podemos reducir la cobertura del seguro y los gastos de seguridad de los trabajadores. Habrá menos trabajo para ellos, y no habrá necesidad de darles a los trabajadores tanta cobertura de seguro. Feng Yu estaba escuchando al gerente. Pero mientras escuchaba, se sorprendió. ¿En qué estaba pensando Mozgov? ¿No le importa la seguridad de los trabajadores? ¿Quién fue el que quiso reducir los salarios de los trabajadores? ¿Cómo puede reducir la cobertura del seguro y los gastos de seguridad de los trabajadores? Feng Yu deseaba reducir el costo de operación, pero esta no era la manera de hacerlo. Sería un malvado jefe de la empresa minera si hiciera esto. Podían vender lo que extrajeran de las minas. Aunque los precios no eran altos ahora, todavía había ganancias. Feng Yu solo quería controlar la cantidad que ellos extraen. En otros 2 años, vendería esos minerales a China. Fábricas como la fábrica de motores utilizan mucho hierro. Aunque la compañía de maquinaria no produce acero, la compañía de maquinaria puede trabajar con una fábrica de acero. No importa que, las minas eran rentables. El dinero utilizado para comprar estas minas era menor que el valor real. Además, Feng Yu y Kirilenko habían usado los rublos prestados de los bancos de la Unión Soviética para comprar estas minas. Estas minas eran casi gratis. Nunca puede haber pérdidas con estas minas. Una empresa rentable iba a reducir los salarios de sus trabajadores e incluso reducir su cobertura de seguro. Esto era demasiado. Feng Yu miró a Kirilenko. Hermano Ki, ¿estuvo de acuerdo con esto? Kirilenko miró a Feng Yu. Por supuesto. Podemos hacer mucho si hacemos esto. Fue después de haber establecido esta empresa cuando me di cuenta de que el costo de la minería es muy alto. Las sugerencias de Mozgov son buenas. ¿No estás de acuerdo? Kirilenko estaba confundido con la reacción de Feng Yu. ¿No querías que ahorramos dinero y redujéramos la producción? Mozgov había pensado en maneras de ayudarnos a ahorrar costos. ¿Por qué pareces infeliz? Esta fue la mejor solución. ¿Podría ser que tengas mejores ideas? Feng Yu suspiró. Este fue el pensamiento de los privilegiados. Esta fue una de las razones por las cuales la Unión Soviética se desintegró. Hermano Ki, si nuestra empresa explota el 30% de nuestra capacidad total, podríamos obtener algunos beneficios y cubrir nuestros costos operativos. Las ganancias serán suficientes para reemplazar el equipo viejo. Te dije que recortaras el costo, pero esta no es la manera de hacerlo. ¿Qué pasa si nuestros trabajadores mueren en un accidente en nuestras minas? No podemos permitir que ninguno de nuestros trabajadores muera o resulte herido por accidentes en nuestras minas. Estoy seguro de que no desea que los familiares de nuestros trabajadores realicen una protesta frente a nuestras puertas. ¿Crees que las compensaciones serán menores que las primas de seguro? Fen, ¿qué quieres decir? Hermano Ki, estamos haciendo negocios y nuestra imagen es fundamental para nosotros. Debemos tener una imagen positiva tanto para nosotros como para nuestras empresas. ¿Qué opinas de mi empresa? Es bueno. Tu empresa confía en mí y me trata muy bien. Esa fue también la razón por la que seguí sus sugerencias para administrar esta empresa minera. Incluso cuando querías comprar esos artículos restringidos, también hice mi mejor esfuerzo para ayudarte. No puedo vender estos artículos a otros, pero estoy dispuesto a venderlos a usted. Está bien. Confiaste en mi compañía y en mí. Incluso cuando no estoy cerca, mi personal seguirá negociando con su empresa. Incluso cuando hubo algunos errores con el número de productos de vez en cuando, no le importará.
Es porque sabes que mi personal y yo no te engañaremos. Esta es la confianza que tienes en nosotros. Esta es la confianza creada por mi empresa. También es la base de mi empresa. Ahora, está permitiendo que nuestra compañía reduzca los salarios de nuestros trabajadores, reduzca su cobertura, ignore su seguridad y ni siquiera se preocupe por sus vidas. Feng Yu se detuvo por un rato y continuó. Cuando decidamos aumentar nuestra producción, ¿cómo vas a conseguir trabajadores? Si ocurre algún accidente en nuestras minas, todos nuestros trabajadores podrían retirarse. En comparación con ganar dinero, las vidas son más valiosas. Esto es el sentido común. Los trabajadores siempre pueden buscar otro trabajo que les pague mejor que los salarios del 50% aquí. Es por eso que los salarios de los trabajadores no pueden ser recortados. Su cobertura de seguro y equipos de seguridad no pueden ser reducidos. Incluso deberíamos dar a conocer que incluso cuando nuestras minas no están obteniendo ganancias, no redujimos los salarios de los trabajadores y aún les pagamos por completo. Debemos dejar que todos los mineros sepan que nuestra empresa tiene conciencia. De esta manera, será más fácil contratar trabajadores experimentados cuando queremos aumentar la producción de nuestras minas. Kirilenko y Mozgov se miraron. Parece que Feng Yu tenía razón. ¿Estaban equivocados antes? Tal vez deberían probar el camino de Feng Yu. Capítulo 373. Escasez de agricultores en Rusia. Después de resolver el trabajo en la empresa minera, Feng Yu fue arrastrado a un restaurante por Kirilenko. Era hora de comer. ¿Mencionaste que querías cerveza ayer por la noche? Hoy beberemos cerveza. Duan. Un enorme barril de cerveza fue colocado sobre la mesa. Los ojos de Feng Yu casi se salieron. ¿Los rusos beben cerveza por barriles? Esto fue todo un barril de cerveza. Había por lo menos 10 litros. Era equivalente a 20 botellas. Maldita sea, Kirilenko también era bueno bebiendo cerveza. Director Feng, escuché de director que le gusta beber cerveza. Al director no le gusta beber licor de bajo contenido de alcohol. Entonces, te acompañaré a tomar cerveza. Vamos a tener un barril cada uno primero. Si no es suficiente, podemos pedir más, dijo Mozgov y levantó su taza a Feng Yu. ¿Pedir más? Esto fue 10 litros de cerveza. ¿Un barril cada uno? Incluso si esto fuera agua pura, él no podría terminar. Feng Yu se dio cuenta de que no había forma de competir con estos rusos cuando se trata de beber. Hermano Ki, tú y bien. Bebamos cerveza. Feng Yu había querido pedirle ayuda a Kirilenko, pero vio a Kirilenko sosteniendo un vaso de vodka. Si Feng Yu eligiera el licor para emborracharse, todavía seleccionaría cerveza sobre vodka. Al menos se sentiría mejor si fuera cerveza. Mozgov y Feng Yu beben una jarra de cerveza, una vez que llenaron su jarra de 1 litro. ¿Esta era la cultura de beber de Rusia? Para evitar que lo obligaran a beber, era hablar con ellos. Haga que la otra parte esté ocupada y no tenga tiempo de levantar su taza. Hermano Ki, ¿cómo se venden los superventiladores? Feng Yu miró a Kirilenko. Estaba decidido a no mirar a Mozgov. No está mal. No esperaba que un ventilador eléctrico soplara aire caliente. La mejor parte de estos ventiladores fue que no eran ruidosos y ahorraban espacio, respondió Kirilenko. Estaba profundamente impresionado con Feng Yu. A Feng Yu siempre se le ocurrían productos interesantes que fueran populares entre los consumidores. Kirilenko sabía que no tiene tales talentos. Pero tiene un buen amigo llamado Feng Yu. Kirilenko aún tiene control sobre los canales de venta de la antigua Unión Soviética, y la inversión más importante de Feng Yu fue asociarse con él. Es por eso que Kirilenko solo envidiaba a Feng Yu y no estaba celoso de él. ¿Qué pasa con la maquinaria agrícola? Nuestra compañía de maquinaria había desarrollado algunos nuevos equipos de arado. ¿Rusia lo necesita? Feng Yu quería promocionar los productos de su compañía de maquinaria. Si puede vender sus máquinas agrícolas a Rusia, eso significa que sus tecnologías estaban mejorando e incluso pueden exportar a un país industrial desarrollado. Por supuesto, también se encontraba Bin City cerca de las fronteras y era barato transportar sus máquinas a Rusia. Habrá muchos beneficios. Si Feng Yu exportara a otros países, las ganancias no serían tan altas. Exportar sus productos a otros países había sido el objetivo de Feng Yu. Pero Rusia no estaba interesada, entonces sería inútil pensar en otros países. Kirilenko frunció el ceño y dijo en tono de disculpa. Feng, no necesitamos estas máquinas agrícolas.
Nuestra propia maquinaria agrícola podría no ser la mejor, pero aún estaba a la par con la suya. Además, Alemania ha estado importando este tipo de máquinas a Rusia. No creo que la tecnología de China sea mejor que la de Alemania. Tal vez ahora, sus tecnologías han superado a Rusia, pero los precios que me dieron no tienen ninguna ventaja sobre el resto de los competidores. Puedo ayudarlo a vender sus máquinas, pero no obtendré ningún beneficio para mí. ¿Necesitas que te ayude a vender esas máquinas por ti? Si lo necesita, puedo ayudarlo, incluso cuando no hay ganancias. Feng Yu estaba desconcertado. Pensó que las tasas que le había dado a Kirilenko era la tasa del mercado y que no había mucha diferencia con las tasas de China. ¿Cómo puede no haber ganancias a este precio? Hermano Qi, ¿estás bromeando conmigo? Rusia es tan grande, y las tarifas que le ofrecí no le permitirán obtener ganancias. Fen, aunque Rusia es grande, muchas granjas fueron abandonadas. Incluso muchas de nuestras propias fábricas de maquinaria agrícola habían dejado de funcionar. A los rusos no les gusta la agricultura. Kirilenko respondió impotente. Fen Yu recordó repentinamente que, como durante el declive de la industria industrial de la Unión Soviética, la industria agrícola también se vio afectada. Esta fue también la razón por la cual los soviéticos tenían escasez de alimentos. Cuando la Unión Soviética era todavía una superpotencia, se habían centrado demasiado en sus industrias industriales pesadas. Esto había creado un desequilibrio y había afectado a otras industrias. El declive de la agricultura continuará hasta finales de siglo. Solo después del año 2000, la agricultura rusa comienza a recuperarse. La producción de alimentos en Rusia ahora era menos del 30% de la Unión Soviética cuando estaba en su punto máximo. Rusia fue anteriormente uno de los principales exportadores de alimentos del mundo. Sin embargo, se había convertido en uno de los principales importadores de alimentos del mundo. Incluso cuando Feng Yu abandonó su vida anterior, Rusia aún no había alcanzado su punto máximo durante los años 80. Por supuesto, varios factores limitaron el crecimiento de la industria agrícola de Rusia. Los rusos prefieren trabajar en las fábricas que en las granjas. El gobierno ruso tampoco proporcionó suficiente apoyo para la industria agrícola. Aunque Rusia tiene una vasta área de tierra, la tierra fue dividida en pequeñas parcelas. Esas parcelas de tierra eran demasiado pequeñas, y no había necesidad de maquinaria agrícola si se convertía en una granja. No era necesario que su gente comprara un tractor, ya que no había mucho trabajo agrícola. El tractor permanecerá inactivo la mayor parte del tiempo. Rusia en este momento todavía era similar a la época bajo la Unión Soviética. La mayor parte de la tierra todavía pertenece al gobierno. Solo algunas parcelas eran propias de los individuos. El gobierno todavía no permite que los individuos compren las parcelas de tierra y se combinen en una gran granja. Feng Yu recordó en su vida anterior, muchas personas de la provincia de Longjiang fueron a desarrollar tierras dentro de la frontera rusa para la agricultura. Los rusos no cultivan, pero les alquilan sus tierras a los chinos. Alquilar su tierra no era ilegal. Algunos habían cultivado tierras ilegalmente. Pero solo le dieron algo de dinero a las autoridades locales, y se les permitió cultivar allí. La corrupción de Rusia era peor que China. Uno podría decirlo por la forma en que Kirilenko tomó sus manos sobre esos artículos restringidos y los vendió a Feng Yu. Feng Yu había escuchado sobre la modificación del tanque usado en tractores en su vida anterior. Escuchó que fue hecho por aquellos chinos que habían ido y establecido granjas en Rusia. Eso significa que Rusia no carece de equipo agrícola. Requieren agricultores. Tenían muchos buenos campos pero fueron abandonados. China, por otro lado, tenía demasiados agricultores y tenía escasez de granjas. Incluso en lugares con poca población, como Longjiang, había vastas áreas, pero aún no había suficiente tierra para los agricultores. Si Feng Yu pudiera ayudar a Rusia a conseguir agricultores, entonces también resolvería el exceso de oferta de los agricultores en la provincia de Longjiang. Esto también podría ayudar a aumentar los ingresos de los agricultores y ayudar a la economía de China. Al mismo tiempo, esto puede mejorar la relación entre China y Rusia. Esto fue matar muchas aves con una piedra. Feng Yu se inclinó hacia Kirilenko. Hermano Qi, ¿qué piensas si puedo suministrar a los agricultores a Rusia para que cultiven y luego los vendan a Rusia? Kirilenko miró a Feng Yu. ¿Qué estás diciendo? ¿Se puede suministrar a los agricultores? ¿Aquellos que saben cómo cultivar? Feng Yu. ¿Y qué agricultor no sabe cómo cultivar? Por supuesto.
¿Pero permitirá su gobierno que la gente alquile su tierra? Eso significa alquilar los campos del gobierno y combinarlos como un campo más grande. Esto podría resolver el problema de escasez de agricultores de su gobierno, y su gobierno podría comprar cultivos más baratos. Su país ya no tendrá que depender de la importación de alimentos. ¿Qué piensas? ¿Cuántos agricultores puedes conseguir? Preguntó Kirilenko con entusiasmo. Al menos más de 1000 agricultores. Cada uno de ellos puede manejar al menos 50 hectáreas de tierra. Eso es 50.000 hectáreas. Esto es lo mínimo. Fen, almuerzas con Mozgoth primero. Necesito hacer una llamada importante. Capítulo 374. ¿Suministrando granjeros? Después de que Kirilenko salió, Mozgoth todavía quería beber con Fen Yu. Fen Yu solo tenía una jarra más de cerveza y usó la excusa de tener que discutir asuntos importantes para dejar de beber. Esta fue una buena excusa. Mozgoth pudo decir que el problema de los agricultores, mencionado por Fen Yu, era crítico para Kirilenko. Kirilenko y Fen Yu eran los dueños de las empresas. Él solo trabaja para ellos. También estaba indefenso cuando Fen Yu se niega a beber más. Entonces, él solo se comió los platos con Fen Yu. Fen Yu estaba disfrutando de la cocina rusa. Le encanta la comida rusa. Cuando Kirilenko regresa, Fen Yu estaba casi lleno y comenzó a pedir postres y frutas. Fen, acabo de hacer algunas llamadas telefónicas a los funcionarios del gobierno en las fronteras. Había discutido con ellos sobre las cosas que me contaste y están de acuerdo. Mientras esos agricultores acaten las leyes rusas, no debería haber un problema. Dijo Kirilenko con entusiasmo. Fen Yu lo estaba ayudando a resolver la escasez de problemas de los agricultores. Entonces la industria agrícola de Rusia mejorará. Después de unos años, los rusos se darán cuenta de que la agricultura era rentable y comenzarán a hacerlo. Entonces ya no necesitarían confiar en los chinos. Kirilenko era inteligente. De esta manera, también podría ayudar a algunos políticos a resolver este problema y, a cambio, su negocio puede funcionar mejor. Tendrá más apoyo de la parte superior. Fen Yu también estaba feliz de ayudarlo. Él podría ayudar a Longjiang a resolver el problema de los agricultores desempleados y aún podría obtener algunos beneficios. Y también podría ayudar a Zhang Ruijian y al tío Wen a obtener algunos créditos políticos. Por supuesto, Fen Yu no solo ganaría favores y amistades. También podría obtener ganancias de la compañía de suministro de mano de obra y ayudar a la compañía de maquinaria a ingresar al mercado ruso. Hermano Ki, estableceré una empresa de suministro de mano de obra cuando regrese. Me pondré en contacto contigo una vez que esté configurado. Los campos que quería, deben ser buenos campos. La tierra debe ser plana y no puede ser pantanosa o tener colinas. Fen Yu dejó muy en claro sus requisitos. Los agricultores de la provincia de Longjiang solían cultivar en tierras planas y cultivar callos, soja y trigo. Las colinas no eran adecuadas para la maquinaria agrícola grande. Usted puede descansar seguro. Prometo que todos los campos son buenos campos. Todavía habrá alguna tierra sin cultivar también. Tus agricultores pueden cultivar esas tierras si quieren. Los impuestos serán muy bajos, dijo Kirilenko. Entonces, ¿cuánto tiempo podemos alquilar la tierra? Si es solo por 3 años, los agricultores no serán atraídos. Después de todo, los agricultores tenían que trabajar lejos de sus hogares. Creo que a los rusos tampoco les gusta trabajar lejos de sus hogares. Kirilenko preguntó. ¿Qué tal unos 4 años? 4 años deberían ser suficientes para que los agricultores ganen algo de dinero. Nuestro país ahora está tratando de desarrollar la industria agrícola. No podemos alquilarte la tierra por mucho tiempo. ¿4 años? Fen Yu se burló. El primer año se utilizará para cultivar la tierra. Los agricultores todavía intentarán adaptarse a sus vidas allí, y no tendrían ningún beneficio. El segundo año en adelante, los agricultores pudieron ver algunos beneficios. Pero si fueran a comprar tractores y otros equipos agrícolas, construir casas, 4 años no serán suficientes. Si los agricultores no podían ganar dinero, y Fen Yu aún recolecta su dinero, entonces Fen Yu no sería considerado como ayudando a la economía de China. Él solo estaría ganando dinero de sus compatriotas y haciendo que sus compatriotas trabajen gratis. La duración debe ser de al menos 5 años. Fen Yu recordó que la industria agrícola de Rusia comienza a recuperarse después de que Putin subiera al poder.
La reforma agrícola de Rusia fue iniciada por Putin cuando era el vicepresidente. Putin estaba a cargo de los desarrollos económicos de Rusia cuando Yeltsin estaba en el poder. Eso sería 6 años después, y había suficiente tiempo para que los agricultores chinos ganaran dinero. Hermano Qi, creo que nuestro contrato debería durar hasta el año 2000. Cuanto más larga sea la duración, más se centrarán los agricultores. Pondrían más esfuerzo, y su producción será mayor. De esta manera, su gobierno obtendrá más cultivos. También podemos establecer un porcentaje de los cultivos de los agricultores como impuestos y renta. Esta sería una situación beneficiosa tanto para los agricultores como para el gobierno. De esta manera, cualquier cambio en los precios de los cultivos no afectará a los agricultores. Si contamos este año, habrá 9 años más. Es muy largo. Esos políticos no estarán de acuerdo. Puedo ayudarlo a persuadir a los políticos para que extiendan la duración a 5 años. Esto es lo mejor que puedo hacer, dijo Kirilenko. Hermano Qi, supongo que después de unos años, esos funcionarios recuperarán la tierra. Aunque esto es bueno para Rusia, me atrevo a decir que sus agricultores rusos no podrán ganar dinero. No es fácil ser un buen agricultor. Mi familia también tiene una granja. Sé más sobre la agricultura que tú. Por ejemplo, si le pido a Mozgov y a usted que sean agricultores, ¿está seguro de poder ganar dinero? Kirilenko y Mozgov se miraron entre sí y sabían la respuesta. Kirilenko estaba pensando en su corazón. Eso significa que después de 9 años, los campos fueron devueltos a Rusia, sus agricultores todavía no tendrán ni idea sobre la agricultura. Todavía deben confiar en los agricultores chinos después de esta duración. Hermano Qi, no depende de nosotros discutir esto. Puedo ayudarte a contratar agricultores de la provincia de Longjiang. ¿Por qué no dejar que los funcionarios del gobierno de Longjiang discutan con los funcionarios rusos? Podemos presentar a ambas partes, y todavía nos deberán favores. Es posible que los funcionarios del gobierno puedan obtener mejores condiciones de las otras partes si se sientan y discuten. Además, tanto Feng Yu como Kirilenko no quieren que su amistad se agrupe debido a esto. Kirilenko pensó por un momento y asintió. Solo quería favores del político. Tampoco estaba interesado en este negocio de alquiler de tierras. ¿Cuánto puede ganar este negocio? Kirilenko no había calculado las ganancias de este negocio. Hubo muchos beneficios. Si se alquilaran 10.000 hectáreas de tierra, las ganancias anuales serían de al menos unos pocos millones. Si fueran 100.000 hectáreas, serían unos pocos cientos de millones. Pero la inversión inicial será mucho. Feng Yu también podría cobrar el alquiler a los agricultores por adelantado y utilizar el dinero para invertir. Si los agricultores no tienen dinero, pueden obtener un préstamo de la parte de atrás. Feng Yu incluso puede ser su garante. Feng, me has ayudado de nuevo. Aclamaciones. Feng Yu levantó su jarra de cerveza medio llena y golpeó el vaso lleno de vodka de Kirilenko. Sin decirle una palabra, Feng Yu tragó su cerveza. Kirilenko miró a Feng Yu y vio a Feng Yu mirando su vaso de vodka. Kirilenko no tuvo más remedio que terminar su bebida. Él no era tan descarado como Feng Yu. Capítulo 375. Perplejo Zhang Ruiqian. Feng Yu regresó a Bin City al día siguiente. La noche antes de que regrese, Elena todavía estaba en su habitación. Ella ni siquiera salió de la habitación de Feng Yu. Cuando supo que Feng Yu iba a trasladar a su madre de Petersburgo a Moscú, se sintió muy agradecida. Ella siguió agradeciendo a Feng Yu, y era lo suficientemente inteligente como para no hacer ninguna petición. Feng Yu pensó por un momento y dejó una suma de dinero para ella antes de que él regrese. Y el avión aterrizó en el aeropuerto de Bin City. Feng Yu llevó su equipaje al aparcamiento. Gerente Feng, aquí. Había conducido tu coche hasta aquí. Un conductor de Win Rain Logistics saludó a Feng Yu con un gesto. Li Shiqian le había pedido a su personal que condujera el Rolls-Royce hacia Feng Yu. Este auto había estado sentado en el garaje y rara vez se usaba. Li Shiqian sintió que era demasiado llamativo. Feng Yu no lo creía. Sin mencionar la compañía de maquinaria, solo Taiyua Trading solo tuvo éxito. ¿Qué hay de malo en ser llamativo? El conductor condujo a Feng Yu a la ciudad y le pasó las llaves a Feng Yu. Luego, tomó el autobús público de regreso a la empresa. Feng Yu no regresó a casa y condujo directamente al gobierno de la ciudad. En la entrada del edificio del gobierno de la ciudad, Feng Yu fue detenido por los guardias. ¿Quién es este? Nunca había visto este coche antes.
¿Cómo puede simplemente entrar en el gobierno de la ciudad de esa manera? Feng Yu bajó la ventanilla. Hermano Q, soy yo. Oh, es el gerente Feng. ¿Has cambiado de coche? Este carro se ve mejor que tu carro viejo. Por favor, escribe. No hay plazas de aparcamiento en el exterior. Incluso sin ningún permiso, Feng Yu podría ingresar al gobierno de la ciudad con solo mostrar su rostro. Por supuesto, podría ser que le hubiera dado muchos regalos a los guardias antes. Golpeé, golpeé. Gerente Feng, ¿por qué está aquí? El secretario Zhao saludó a Feng Yu y salió corriendo de la habitación para ver si Feng Yu había traído algún regalo con él. No había cajas fuera de la oficina, y parece que Feng Yu había venido con las manos vacías. El secretario Zhao se volvió y miró a Feng Yu con suspicacia. ¿Cómo es que Feng Yu vino aquí con las manos vacías? Este no era su estilo. Feng Yu, ¿qué pasa con esa mirada? ¿No estás acostumbrado a que venga aquí sin ningún regalo? Hermano Zhao, he estado ausente por algunos meses. Acabo de regresar y quiero visitar a nuestros líderes. Hermano Zhao, te ves muy bien hoy. Este documento que está leyendo y hermano Zhao, ¿será transferido a los terrenos? Para la secretaria de un líder, fue bueno transferirlo a los terrenos. Especialmente cuando el líder todavía estaba a cargo del área, sería fácil para él ganar créditos y promover. El secretario Zhao sonrió. Entraré e informaré al líder que estás aquí. Adelante. No está ocupado. Hola líder, te ves muy bien. Detén tus tonterías. ¿Por qué estás aquí? Zhang Ruiqian estaba sentado en el sofá y no detrás de su escritorio esperando a que entrara Feng Yu. Este fue el tratamiento para alguien cercano a él. Estoy aquí porque tengo buenas noticias para ti. Hermano Zhao, ¿puedo tomar un vaso de agua? Si tienes sed, sírvete. Xiao Zhao, vuelve al trabajo. Todavía necesitas preparar la propuesta de planificación para mí. Ah. Feng Yu no le importó y salió. Recorre los gabinetes y los cajones para buscar las mejores hojas de té sin que la secretaria se dé cuenta. Luego comenzó a preparar su té con un matraz de agua caliente. Cuando el secretario Zhao lo vio, Feng Yu ya había echado agua caliente. Se quedó mirando a Feng Yu. Había tantas hojas de té aquí. ¿Puedes incluso decir la diferencia entre los buenos y los malos? ¿Por qué debes elegir el té más caro? Feng Yu entró en la oficina de Zhang Ruiqian de nuevo. Zhang Ruiqian podía oler el aroma del té, y le gritó a Feng Yu. ¿Me robaste las hojas de té de grado superior otra vez? ¿Ah? ¿Tomé el equivocado de nuevo? La próxima vez lo tomaré en cuenta. Feng Yu respondió con una mirada de sorpresa. Zhang Ruiqian comenzó en Feng Yu. Dijiste esto cada vez, y aún así sigues haciéndolo una y otra vez. Creo que debería dejar que la secretaria le prepare el té la próxima vez. Dijiste que tienes buenas noticias para mí. ¿Cuál es la buena noticia? ¿A qué escuela vas a donar? Zhang Ruiqian tuvo una relación de amor y odio con Feng Yu. Feng Yu había donado nuevos edificios escolares, estadios y bibliotecas a las escuelas de la ciudad de Bing. Zhang Ruiqian dio la bienvenida a estas donaciones. Pero cada vez que Feng Yu solo hace lo que quiere e ignora el plan maestro de la ciudad. Esa escuela en el distrito no tenía muchos estudiantes y, sin embargo, Feng Yu construyó un nuevo edificio espacioso para esa escuela. Incluso había una nueva biblioteca espaciosa. No había necesidad de que esa pequeña escuela en el distrito tuviera tales instalaciones. Ese tercer instituto también. Feng Yu había donado un nuevo estadio a esa escuela. ¿Cuántos estudiantes hay en la tercera preparatoria? ¿Incluso necesitan ese nuevo estadio? La ciudad ya había planeado construir un nuevo estadio para una escuela en las afueras de la ciudad. El estadio en esa ubicación también puede servir a los distritos cercanos. Pero Feng Yu se negó. Todo el mundo podía decir que las donaciones de Feng Yu eran para aquellos que estaban cerca de él, y no para ver si esa área lo necesita o no. ¿No estás de acuerdo conmigo? Bien, entonces no voy a donar. Tener donaciones era mejor que ninguna. Podría ayudar al gobierno de la ciudad a ahorrar algo de dinero. El dinero ahorrado puede ser usado en otras escuelas. El año pasado, Feng Yu había hecho una apuesta con Zhang Ruiqian. Ellos apuestan por 10 edificios escolares nuevos, y el gobierno puede elegir dónde quieren que se construya el nuevo edificio. Al final, Zhang Ruiqian perdió. El año pasado, todos pensaron que China ganaría la candidatura olímpica. Pero Feng Yu piensa lo contrario.
Incluso le dijo a Zhang Ruqian que no planeara ninguna celebración y que dejara que la estación de televisión local dejara de planificar los programas olímpicos. Feng Yu estaba seguro de que China no ganaría la oferta. Zhang Ruiqian estaba furioso. ¿De qué estás hablando? China estaba compitiendo con Australia y ¿cómo podemos perderles? ¿Eres incluso chino? ¿Por qué eres una manta tan mojada? Aunque China sigue siendo una nación en desarrollo, no debería haber ningún problema si fueran los anfitriones de los Juegos Olímpicos. Además, incluso el Comité Olímpico Internacional había dicho que China tiene una alta posibilidad de ganar la candidatura. Feng Yu se encogió de hombros y le pidió a Zhang Ruiqian que apostara con él. Vamos a tener una apuesta. Si China gana, donaré 10 nuevos edificios escolares a las escuelas secundarias y primarias de Beam City. Tienes la oportunidad de elegir los lugares. Si China pierde la oferta, entonces Zhang Ruiqian tiene que llevar a un grupo de reporteros de la estación de televisión a la fábrica de procesamiento de alimentos Taiyuan de su padre para una visita. Con el respaldo de Zhang Ruiqian, esas autoridades locales no se atreverían a crear problemas con su padre. Zhang Ruiqian aceptó esta apuesta. Pensó que esta era una apuesta segura e incluso había comenzado a planificar dónde debería construir los nuevos edificios escolares. Pero Zhang Ruiqian seguía desconfiando de lo que dijo Feng Yu. No estuvo de acuerdo con la propuesta de celebración que le dieron sus hombres. Esto hizo infeliz al jefe de comunicaciones. Sintió que Zhang Ruiqian estaba creando problemas para su departamento. Pero cuando se anunció el resultado de la licitación de los Juegos Olímpicos, Zhang Ruiqian se sorprendió. China había perdido ante Australia por 1 voto. Cuando el Comité de Juegos Olímpicos anunció el número de votos para China, pensó que China ganaría seguramente. Fue hasta que se anunciaron los votos para Australia, se dio cuenta de que China había perdido. Este fue un resultado inesperado. Nadie en China había esperado esto. Incluso CCTV estaba seguro de que China ganaría. Todo el mundo estaba decepcionado. Sin embargo, Feng Yu tenía una mirada orgullosa en su rostro. Agarró el teléfono de la oficina de Zhang Ruiqian y llamó a su padre para prepararse para la visita del vicealcalde Zhang. Zhang Ruiqian no podía entender por qué Feng Yu estaba tan seguro de que Australia ganaría. ¿Podría ser que Feng Yu podría predecir eventos futuros? En ese momento, Feng Yu estaba sonriendo con orgullo. Soy alguien del futuro y no un adivino. China había perdido esta oferta por razones económicas y políticas. Esos países europeos y los Estados Unidos no quieren que China revierta su imagen de un país pobre, atrasado e inculto. Alcalde Zhang, no estoy aquí para donar edificios escolares. Estoy aquí para resolver los problemas de los agricultores de la ciudad de Bing. ¿Ayudar a nuestra ciudad de Bim a resolver el problema de los agricultores? Zhang Ruiqian estaba perplejo. ¿Feng Yu era tan noble? Vídeo hecho, por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro lado, es que ha sido robado. Capítulo 376. Todo es para Bim City. Alcalde Zhang, ¿cuánto sabe acerca de la situación de la industria agrícola de Bim City? Preguntó Feng Yu sonriendo. Aunque no estoy a cargo de la agricultura, todavía conozco la situación. Nuestra ciudad de Bim tiene más de 1 millón de agricultores y tienen buenos ingresos. Muchos de ellos están recibiendo más que los que trabajan en las fábricas. Nuestra industria agrícola ha tenido un buen desempeño. Zhang Ruiqian era ahora un vicealcalde ejecutivo y se había propuesto entender la situación del área de la que estaba a cargo. El ingreso de los agricultores fue superior al promedio nacional. Eso significa que la industria agrícola aquí estaba funcionando bien. Feng Yu negó con la cabeza. No. Puede haber más de 1 millón de personas registradas en la ciudad de Bim como agricultores, pero eso no significa que sean verdaderos agricultores. Los agricultores, en términos más simples, son personas que viven de la agricultura. Pero entre estas personas, solo había unos pocos cientos de miles que realmente saben cómo cultivar. ¿Usted dijo que sus ingresos son altos? Pero, ¿alguna vez has visto a esos agricultores que no tienen ingresos? Zhang Ruiqian frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con esto? Feng Yu sonaba como si estuviera reprendiendo a Zhang Ruiqian. La ciudad de Bim era una ciudad industrial. Más del 80% de los ingresos de Bim City eran de la industria. ¿Cuánto aportó la agricultura? Además, ¿cuántos campos hay en la ciudad de Bim? Nunca se puede comparar con otras provincias. Como la industria puede apoyar a todos aquí, deberían centrarse en los desarrollos industriales.
¿Por qué deberían malgastar sus energías en otra cosa? Muchos otros lugares eran mejores en la agricultura que la ciudad de Bin. Pero para la industrialización, Bin City fue una de las ciudades más importantes de China. Nuestra ciudad de Bin tiene muchos agricultores que tienen el conocimiento y las experiencias. Pero no había campos suficientes para ellos. Estos agricultores no pudieron establecer granjas a gran escala. En los distritos, los que tenían altos ingresos provenientes de la agricultura eran en su mayoría ganaderos o habían cultivado sus propios terrenos. Los que dependían de los campos que les asignaron las aldeas apenas sobrevivían. ¿Cultivar tierras? ¿Eso significa que no están pagando impuestos? ¿Me está diciendo que esto también estaba sucediendo en su distrito? Zhang Ruiqian se estaba enfocando en el punto equivocado. Alcalde Zhang, este no es el problema principal. El principal problema es que he encontrado una oportunidad para que nuestros agricultores puedan cultivar. Es un área vasta también. ¿Qué? ¿Quiere pedirle al gobierno que les otorgue la aprobación para cultivar tierras legalmente? Imposible. Esto destruirá el medio ambiente. Estoy a punto de tomar medidas contra estas personas, y los superiores están muy preocupados con este problema. Pronto, se anunciarán nuevas políticas para frenar estas acciones. Zhang Ruiqian no estaba satisfecho con las sugerencias de Feng Yu. Los altos mandos habían mencionado sobre esas tierras cultivadas ilegalmente. Estos agricultores no estaban pagando impuestos y dañando el medio ambiente. Deben ser detenidos. Para desarrollar la industria de la agricultura, se requería un área considerable. Esto no se puede hacer en poco tiempo. Zhang Ruiqian no puede ir contra los superiores. Por supuesto. No estoy hablando de legalizar los cultivos de tierra. Estoy sugiriendo confiscar esas tierras cultivadas ilegalmente y devolverlas al bosque. Dijo Feng Yu. Zhang Ruiqian levantó una ceja. ¿Devolviendo esas tierras al bosque? Feng Yu también sabía sobre las nuevas políticas. Pero su nueva política no había sido implementada. ¿Qué estaba tramando Feng Yu? Había pensado en detener a esos granjeros, pero no por la fuerza. Esos agricultores definitivamente no lo escucharán. Los superiores seguían discutiendo este tema y no habían finalizado la política. Los agricultores necesitarían algunas compensaciones si las autoridades confiscaran las tierras. No había regulaciones específicas que establecieran que los agricultores estaban infringiendo la ley al cultivar la tierra. ¿Cómo sobrevivirían los agricultores si el gobierno recuperara esas tierras y no les diera compensaciones? Esos agricultores crearán problemas para el gobierno. Ahora, Feng Yu le estaba pidiendo que actuara contra esos granjeros. Está loco. ¿Cómo vas a devolver la tierra al bosque? ¿Cómo vas a compensar a esos granjeros? La ciudad no tiene dinero. Zhang Ruiqian miró a Feng Yu. ¿Qué? ¿Está tratando de decirme que pagará las compensaciones? La indemnización no será una pequeña cantidad. Si podemos hacerles saber que hay un área grande donde pueden cultivar y aún ganar mucho dinero, ¿crees que estarán dispuestos a devolver la tierra? Preguntó Feng Yu. ¿Un área más grande para que ellos puedan cultivar? ¿Cómo es esto posible? Ni siquiera puedes encontrar esos lugares en toda la provincia de Longjiang. Habría menos campos si esos agricultores devolvieran la tierra. Zhang Ruiqian miró desconcertado a Feng Yu. ¿Qué estaba pensando este mocoso? ¿Había encontrado la manera de obtener una gran área de tierra para cultivar? ¿El sur? ¿Las provincias del sur no tienen más gente que tierra? Alcalde Zhang, ¿tendremos una apuesta? No. Soy un funcionario. ¿Cómo puedo apostar contigo? Zhang Ruiqian responde de inmediato. Había perdido la última apuesta con Feng Yu. Parece que nunca había ganado ninguna apuesta contra Feng Yu. Cada vez, fue aprovechado por Feng Yu. No había forma de que pudiera ganar una apuesta con Feng Yu que beneficiara a la ciudad. Feng Yu se frotó la nariz. Ya habíamos hecho muchas apuestas antes y... Bien. Entonces te diré directamente. Acabo de regresar de Rusia. Allí hay muchos campos de abandono, e incluso hay más tierras sin cultivar que esperan ser cultivadas. Pero a Rusia le faltan agricultores. ¿Rusia? ¿Un montón de campos y una escasez de agricultores? Los ojos de Zhang Ruiqian casi saltaron. ¿Podría esto realmente estar pasando? Pero sabía que Feng Yu sabe más sobre Rusia que él. Feng Yu estaba sugiriendo que los agricultores de la ciudad de Bin trabajaran en Rusia. ¿Puede esto ser posible? Está bien.
También le he pedido a mi amigo que pregunte a los funcionarios del gobierno si podemos alquilar sus tierras. Sin embargo, el gobierno de Rusia quería que nosotros rentáramos un área grande. Sería imposible para los agricultores ordinarios alquilarles. Por eso tengo la intención de registrar una empresa y alquilar un terreno al gobierno ruso. La tierra que alquile se subarrendará a los agricultores de nuestra ciudad de Vin. De esta manera, los agricultores tendrán tierras para cultivar, y si necesitan máquinas o equipos agrícolas, puedo proporcionarles. Pueden pagarme en cuotas. ¿Qué piensas? ¿No son estas buenas noticias? Feng Yu estaba extremadamente satisfecho consigo mismo. Si todo avanza según lo planeado, entonces Zhang Ruijian obtendría otro logro político, y le debería un gran favor a Feng Yu. Zhang Ruijian miró a Feng Yu de pies a cabeza sin decirle una palabra con una mirada de sospecha. ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿Desde cuándo te mentí? Dijo enojado Feng Yu. ¿Cuántas veces me has engañado? Tal vez en tu diccionario, esas no fueron consideradas mentiras. Zhang Ruijian se burló. Feng Yu estaba sudando. Su personaje estaba siendo cuestionado. Al menos no mentí cuando se trata de asuntos tan importantes. Zhang Ruijian pensó por un momento y asintió. Esto era cierto, pero ¿por qué fue tan amable Feng Yu para darle tal logro? ¿Por el bien de esos granjeros? ¿Cómo se puede beneficiar Feng Yu de hacer esto? Feng Yu era un brillante hombre de negocios, y no haría cosas sin beneficios. ¿Qué ganarás al hacer esto? ¿Va a alquilar la tierra a Rusia a bajo costo y luego cobrarle a nuestros granjeros por las rentas? ¿Soy este tipo de persona? Feng Yu se sintió insultado. Admito que obtendré beneficios de este acuerdo. No puedo invertir tanto y no obtener ninguna devolución. Si no me crees, puedo pasarte los datos de contacto de los funcionarios rusos. Ustedes pueden hablar con ustedes mismos. No me involucraré en las negociaciones. Estás hablando como si estuviera desesperado por estos pequeños beneficios. Soy un buen ciudadano de la ciudad de Vin. Dando el número de contacto de los funcionarios del gobierno ruso de esta manera. ¿Estaba Feng Yu realmente haciendo esto por Vin City? Multa. Dame los datos de contacto de la otra parte. Una vez que se complete este acuerdo, la ciudad le otorgará un premio de buen ciudadano. Dijo Zhang Ruijian. Ahí te tengo esta vez. ¿Estás sin palabras ahora? Capítulo 377. Todavía me necesitarás. Zhang Ruijian se sorprendió cuando Feng Yu aceptó lo que dijo, y parece que él deseaba ser un mal ciudadano. Algo debe estar mal. ¿De qué sirve tener un buen premio ciudadano? Feng Yu le dio fácilmente a Zhang Ruijian los datos de contacto de los oficiales rusos. También le explicó a Zhang Ruijian sobre la situación en Rusia y le dijo sus condiciones. La duración del contrato de arrendamiento debe ser de al menos 7 años, y los agricultores de su distrito deben tener la prioridad. Zhang Ruijian estuvo de acuerdo. Esta no era la primera vez que Feng Yu quería cuidar de su propia gente. Aunque esto era demasiado, Zhang Ruijian todavía podía aceptarlo. Zhang Ruijian informó de inmediato este asunto al secretario del partido. Este era un asunto urgente. El secretario del partido estaba eufórico. No es de extrañar que el número 1 provincial tuviera grandes esperanzas en esta persona. Él era realmente capaz. Cuando Zhang Ruijian predijo que la Unión Soviética se desintegrará a fines del año pasado, todos se reían de él. Incluso el número 1 provincial no estaba de acuerdo con sus predicciones. Zhang Ruijian también escribió un artículo y lo publicó en los documentos. Toda la nación sabía de esto. Fue considerado una desgracia para el partido. Solo porque Mikhail Gorbachev estaba visitando China, y usted afirmó que la Unión Soviética se desintegrará. Ignorante. Pero a pesar de que el número 1 provincial no estaba contento con Zhang Ruijian, no se mantuvo alejado de él. Fue porque sintió que Zhang Ruijian era capaz y responsable. Zhang Ruijian tenía sus propias creencias y fue visto como el sucesor del número 1 provincial. A pesar de que había cometido un error, pero el número provincial 1 todavía lo perdona. Pero cuando toda la provincia y toda la nación estaban esperando para reírse de Zhang Ruijian, se anunció la noticia del golpe en la Unión Soviética. Aunque el golpe no tuvo éxito, la Unión Soviética se encontraba en un estado terrible. Mikhail Gorbachev se vio obligado a renunciar, y los países aliados comenzaron a declarar la independencia uno tras otro. En ese momento, todos miraban los problemas de la Unión Soviética desde una nueva perspectiva. Se dieron cuenta de que la disolución de la Unión Soviética era inevitable.
Aquellos que creen firmemente que la Unión Soviética no se disolverá sacaron el artículo de Zanruikian y comienzan a criticarlo nuevamente. Incluso los países aliados declararon su independencia, no fue fácil para la Unión Soviética desintegrarse tan pronto. Esos países aliados todavía tendrán que dividir los activos de la Unión Soviética entre ellos. Esto debería llevar al menos un año. ¿Afirmaste que la Unión Soviética se desintegrará a fines de 1991? Imposible. Pero el 25 de diciembre de 1991, las Naciones Unidas anunciaron que la Unión Soviética se había desintegrado. La predicción de Zanruikian fue precisa. Las personas que tuvieron que criticar el artículo de Zanruikian no tenían nada que decir. Ellos estaban avergonzados. Algunas de estas personas incluso se dan la vuelta y comienzan a alabar la previsión de Zanruikian. Los superiores también elogiaron a los líderes de los gobiernos de la provincia de Longjiang y de la ciudad de Binh. Hubo rumores de que los altos mandos quieren restablecer las relaciones diplomáticas con estos países aliados y necesitan personas que puedan analizar los asuntos internacionales. Algunos funcionarios serán trasladados lejos de la provincia de Longjiang y la ciudad de Binh. La mayoría de la gente piensa que Zanruikian podría ser transferido. Si se tratara de otras personas, no intentarán involucrarse en ningún proyecto problemático antes de la transferencia. Si Zanruikian encabezara este proyecto de arrendamiento de tierras para los agricultores de la ciudad de Binh, entonces este sería un proyecto piloto. Zanruikian sería atado por este proyecto y no podría ser transferido al gobierno central. Todos los funcionarios querían ser transferidos al gobierno central. Este era el lugar donde uno estaría más cerca de los altos funcionarios. Había muchas posibilidades de promociones. El secretario del partido de la ciudad de Binh miró a Zanruikian y le preguntó: Ruikian, ¿estás seguro de que quieres encabezar este proyecto? Zanruikian asintió. Sí, estoy seguro. Estoy cerca de Feng Yu, y Feng Yu fue quien sugirió esto. También había hablado con los oficiales rusos. Si alguien más liderara este proyecto, podríamos estar en el extremo perdedor. Después de todo, la mayoría de nosotros no estamos familiarizados con Rusia. Bien. Adelante. Informaré este asunto a los altos mandos. El secretario del partido le dio unas palmaditas a Zanruikian en la espalda. Se sintió afortunado de tener un subordinado tan capaz. Zanruikian, que representa al gobierno de la ciudad de Binh, comenzó a contactar al gobierno local de Rusia. La parte rusa ya estaba informada de este asunto. Cuando Binh City envió por fax los documentos oficiales, los funcionarios rusos envían inmediatamente un equipo a Binh City para las negociaciones. Esto había sido discutido en Rusia. Todos los funcionarios sintieron que esto era algo bueno. El secretario del partido de la ciudad de Binh reportó este asunto al provincial número 1 y 2. Ambos sentían que este era un camino que nadie había caminado antes. El provincial número 2 miró al número 1. Zanruikian era tu hombre. Le habían dado la oportunidad de ser transferido al gobierno central. Si él tomara este proyecto, perdería su oportunidad. El provincial número 1 se mostró satisfecho. Esto era lo que le gustaba de Zanruikian. Todo lo que hizo Zanruikian fue para las personas y no para las promociones. Si este proyecto fuera un éxito, el provincial no. Uno haría todo lo posible para promoverlo. 3 días después. Feng Yu estaba hablando con Lina por teléfono. Nana, ven a Binh City por unos días. Simplemente dile a tu familia que estás visitando a tus maestros de secundaria. No debemos olvidar a nuestros antiguos maestros, incluso cuando estamos estudiando en Beijing. Todas estas fueron excusas inventadas por Feng Yu. No soy conveniente estos pocos días, dijo Lina a propósito. ¿Qué estás pensando? Realmente quiero visitar a nuestros antiguos maestros. Feng Yu respondió en serio. Son solo unos días. El período de Lina debería terminar en 1 o 2 días. Les preguntaré a mis padres. Don Jun también irá a la ciudad de Binh. Puedo viajar con él. El propósito de Wen Dong-jun de venir a la ciudad de Binh era el mismo que el de Feng Yu, que le pedía a Lina que se dirigiera a la ciudad de Binh. Está bien si uno no hubiera probado la fruta prohibida. Pero si uno toma un bocado, sería adicto. Ambos conversaron un rato y colgaron. El teléfono sonó inmediatamente. Feng Yu, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que su número de casa siempre esté ocupado y que no haya contestado mis llamadas después de haberle llamado tantas veces? Gritó Zanruikian al receptor.
Alcalde Zhang. ¿Qué pasa? Estoy en casa. Te ofendí. Feng Yu preguntó a propósito. Feng Yu sabía que el equipo de negociación ruso había llegado a la ciudad de Bin desde Kirilenko. No hace falta preguntar, las negociaciones no deben ir bien. Ven a mi oficina ahora. Estoy a punto de darme una ducha. Acababa de terminar de hacer ejercicio y no estoy cubierto de sudor. Zhang Ruiqian. Y estuviste al teléfono, por eso es que tu número estaba ocupado. No me digas que estás haciendo ejercicio mientras hablas por teléfono. Tenemos algunos problemas para negociar con los funcionarios rusos. Nos gustaría invitarlo a que nos ayude. Zhang Ruiqian cambió su tono. Después de todo, Feng Yu no era su subordinado. Oh, si ese es el caso, debería ayudar a Bin City. No voy a tomar una ducha entonces. Me apresuraré ahora. Después de colgar, Feng Yu sonrió. Incluso si le hubiera dado los datos de contacto de la otra parte, ¿qué puede hacer? El equipo de negociación de Rusia está aquí para reunirse con usted, ¿y qué? Al final, todavía me necesitarás. Capítulo 378. También me había contactado con Australia. Feng Yu inmediatamente se visten. Se miró en el espejo. Estaba bien vestido para evitar que los oficiales rusos lo tomaran a la ligera. Y no está mal. Apuesto hasta que no haya más amigos. Cuando Feng Yu se apresuró al gobierno de la ciudad, Zhang Ruiqian se estaba impacientando. Zhang Ruiqian había pensado que las negociaciones continuarán como él planeó. Feng Yu le había dicho que Rusia tiene la tierra, pero que carecen de agricultores. Esta sería una situación de ganar-ganar para ambas partes. Pero esos rusos eran demasiado. Insistieron en un contrato de arrendamiento de solo 5 años, y las tarifas de alquiler fueron exageradamente altas. Afirmaron que los precios incluyen el uso de sus tierras e impuestos. China no tiene alquileres tan altos. Si los agricultores pagaran los gastos de alquiler, no les quedaría nada. Estarían trabajando gratis. Pero el equipo de negociación del gobierno de Bin City no era rival para los rusos. Los rusos insistieron en sus términos y no cedieron. Zhang Ruiqian no tuvo más remedio que pedirle ayuda a Feng Yu. Feng Yu era un hombre de negocios, y él debería ser mejor en las negociaciones que ellos. Finalmente estás aquí. ¿Por qué llegas tan tarde? Feng Yu pensó por un momento y no pudo encontrar ninguna excusa. En esta era, no había tal cosa como atascos de tráfico. ¿No hay excusas? Que así sea. Estoy aquí para ayudarte. Ya estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Las negociaciones no procedieron según lo previsto? ¿No te conté la situación en Rusia? Feng Yu se sentó en el sofá y cruzó las piernas. No puedes hacerlo sin mí. Zhang Ruiqian miró a Feng Yu, que estaba sacudiendo su pierna. Se irritó más. ¿Puedes dejar de sacudir tu pierna primero? Me dijiste que Rusia tiene escasez de agricultores, pero dicen lo contrario. Sus condiciones son duras. No solo quieren rentas elevadas, sino que nos insisten en comprar sus equipos agrícolas, semillas, fertilizantes, pesticidas, etc. Nuestros agricultores no ganarán nada. ¿Qué agricultor estará dispuesto a trabajar en otro país para sobrevivir apenas? ¿Aún quieres que esos agricultores les devuelvan sus tierras? Imposible. ¿Deben comprar sus equipos agrícolas? Maldita sea, ¿quieren agarrar la carne de mi tazón? Esto no puede ser tolerado. Alcalde Zhang, no esté ansioso. Las negociaciones continuarán por la tarde. Yo seré el traductor. Tal vez sus traductores no sean lo suficientemente buenos. ¿Qué quiere decir con nuestros traductores no son lo suficientemente buenos? El traductor es un profesor de una universidad. Había estudiado en Rusia durante algunos años. Pero sería bueno si estuvieras presente. Puedes verlo por ti mismo. Pase lo que pase, nuestros agricultores deben poder ganar dinero. Los agricultores deben estar dispuestos a ir a Rusia y devolver a la ciudad sus campos cultivados ilegalmente. No hay problema. ¿Quiénes son los que participarán en esta negociación? Llámalos aquí. Quiero escuchar sus pensamientos antes de que pueda tomar una decisión. Feng Yu agitó su mano y dio instrucciones. La cara de Zhang Ruiqian se vuelve negra. ¿Tomas decisiones? ¿Crees que tienes la autoridad para tomar cualquier decisión? No importa. Debería traer a todos aquí y discutir nuestro próximo curso de acciones. Esos funcionarios acababan de regresar a sus oficinas, y antes de que pudieran sentarse, fueron convocados de nuevo al gobierno de la ciudad.
Cuando entraron en la oficina, vieron a Feng Yu secándose la boca aceitosa. Zhang Ruiqian lo llamó al gobierno de la ciudad antes de que pudiera desayunar. Zhang Ruiqian pidió que se enviaran algunos bollos de carne a Feng Yu. Zhang Ruiqian era demasiado tacaño. Feng Yu solo había pedido unos pocos huevos fritos, y Zhang Ruiqian se lleva la leche de soja. Feng Yu podría simplemente beber con G. Zhang Ruiqian dijo con un aura asesina. Feng Yu, ahora estás lleno, cuéntanos tus pensamientos. Lo que Zhang Ruiqian quiso decir era: si aún no vas a decirnos qué vas a hacer, te haré vomita la comida que acabas de comer. Feng Yu puso los ojos en blanco. Tacaño. Solo había comido unos cuantos bollos de carne. Ni siquiera me dejas pedir lo que quiero comer para el almuerzo. Soy un multimillonario. ¿Crees que no tengo el dinero para pagar? Y los bollos de carne de la cantina del gobierno de la ciudad tienen mejor sabor que en cualquier otro lugar. Había revisado la situación en Rusia personalmente. Desde el año pasado, su producción de cultivos había estado en declive. Su producción de equipo agrícola, producción de fertilizantes, producción de pesticidas también había disminuido. Incluso no les quedan suficientes semillas. Se están abandonando más y más campos, ya que no hay nadie que se ocupe de los campos. Rusia, especialmente las regiones del lejano oriente, tiene muchas tierras sin cultivar. Su principal producto agrícola es la remolacha, las semillas de girasol, las papas, las semillas de lino, el trigo y la avena. Entre estos productos, nuestros agricultores se especializan en el cultivo de trigo, avena, papas y remolacha. En realidad, sus campos también son adecuados para cultivar soja, maíz, verduras, etc. Por lo que sé, muy pocos agricultores rusos cultivan maíz y soja en esa región. El maíz es un cultivo de alto rendimiento. Puede resolver el problema de la escasez de alimentos en Rusia. Durante la era de la Unión Soviética, hace 10 años, la Unión Soviética, incluida Rusia, era uno de los principales productores de cultivos del mundo. Pero ahora, necesitan depender de la importación. Uno podría ver el declive de su industria agrícola a partir de esto. Esta situación seguramente continuará por un período de tiempo. Los negocios de sus industrias relacionadas con la agricultura son aburridos. Esta es otra indicación de que su industria agrícola está en declive. Están más ansiosos que nosotros. Por lo tanto, debemos tener una actitud de no tenemos prisa. El alcalde Zhang no debería asistir a la negociación en la tarde. Asistiré a las negociaciones con el jefe de agricultura Le. Oh, prepara la cena para recibir a estos invitados también. Zhang Ruiqian y el resto escucharon con cautela a Feng Yu y sintieron que lo que dijo tenía sentido al principio. ¿Pero de qué estaba hablando al final? ¿El jefe del equipo de negociación no debería asistir a las charlas de la tarde? ¿Asistirás? ¿Qué puedes hacer allí? Ni siquiera tienes un puesto en el gobierno de la ciudad. Además, ¿quieres que preparemos la cena para esos irritantes rusos? Todos pensaron que Zhang Ruiqian no estaría de acuerdo con Feng Yu, e incluso lo regañarían. Pero Zhang Ruiqian asintió. Él aceptó. Habían oído que Zhang Ruiqian estaba cerca de Feng Yu. Pero dejar que un joven mocoso negocie con los funcionarios de Rusia. Muchas personas en la oficina no saben sobre el valor neto real de Feng Yu. Pensaron que la compañía de maquinaria, Taiwa Trading, etc. eran todas propiedad de Feng Xingtai. Feng Yu era solo una astuta segunda generación. Tal vez Feng Yu tenía algunas capacidades que el alcalde Zhang admira. Pero el alcalde Zhang no debe dejar que este niño haga lo que quiera. Cuando el resto del equipo de negociación quiso persuadir a Zhang Ruiqian, agitó la mano. Eso está arreglado. Feng Yu, no me importa lo que vayas a hacer, pero debes resolver este problema. Feng Yu sonrió y le preguntó. Entonces, ¿puedo obtener algún cambio adicional de este acuerdo? Sí. La ciudad no puede obtener ningún beneficio con este acuerdo, pero usted no puede ganar más que los agricultores. El resto se sorprendió. ¿El alcalde Zhang estaba permitiendo que Feng Yu se beneficiara de este acuerdo? ¿Estaba haciendo un trato con el jefe de esta empresa privada delante de ellos? Multa. Luego estableceré una nueva compañía más tarde. La ciudad debe tener una participación en esta empresa. De esta manera, la ciudad tendrá algunos beneficios, y la ciudad puede usar estos beneficios como subsidios para esos agricultores. Oh, me había olvidado de decirles que nuestros agricultores seguramente pueden ganar dinero con la agricultura en el extranjero. Incluso si no pueden ir a Rusia, está bien. He contactado con el Departamento de Agricultura de Australia.
Capítulo 379. Algo está mal. Feng Yu se han comunicado con el Departamento de Agricultura de Australia. Incluso Zhang Ruiqian se sorprendió. Eso es genial. Seguro. De esta manera, sería más fácil para ellos negociar con los rusos. Aunque Australia estaba un poco más lejos de China, no había mucha diferencia con Rusia. Los agricultores seguían trabajando en el extranjero. Todavía volverán a casa una vez al año. Los agricultores aceptarían esto también. Esta fue su carta de triunfo en sus negociaciones. Pero mientras todos hablaban entusiasmados sobre este asunto, un miembro del equipo de negociación estaba tranquilo. Al mediodía, Feng Yu almorzó en la cafetería del gobierno de la ciudad. Aunque estaba almorzando con Zhang Ruiqian y el resto de los oficiales, solo había 4 platos y 1 sopa. Solo un plato era un plato de carne. Según Zhang Ruiqian, fue solo porque Feng Yu estaba almorzando con ellos, tienen platos adicionales. Por lo general, solo tienen 2 platos y 1 sopa. Feng Yu se quedó sin habla. ¿Solo me has añadido 2 platos de verduras? Wow, y eso es generoso. Debo aprovechar esta oportunidad para ganar más dinero para mí. La ciudad no puede seguir recibiendo todos los beneficios. Esos granjeros tampoco me lo agradecerán. Después del almuerzo, los oficiales rusos entraron a la sala de reuniones. Cada uno de ellos caminaba con la cabeza bien alta. Tenían una mirada confiada. Feng Yu tenía curiosidad. No importa cuán inútiles fueran Zhang Ruiqian y su equipo, no había forma de que fracasaran en esta negociación. Las demandas establecidas por los oficiales rusos eran demasiado duras. ¿Cómo llegaron estos oficiales rusos a estas condiciones? ¿Por qué esa gente que acaba de entrar me sigue mirando? Estoy sentado en el asiento del traductor. No deberían estar prestando atención a un traductor joven. Parecen como si estuvieran desconfiados de mí. ¿Por qué están tan a la defensiva contra un traductor? A menos que estas personas sabían que Feng Yu será el que liderará las negociaciones. ¿Pero cómo lo sabrían? Feng Yu no era lo suficientemente arrogante como para pensar que todos saben quién era él, incluso en Beam City. Deja solo en el extranjero. Feng Yu solo le había mencionado este asunto a Kirilenko, y no había ninguna razón para que Kirilenko les hiciera saber sobre él. ¿De dónde estas personas recibieron las noticias? Feng Yu bajó la cabeza e intentó que la gente no lo notara. Tal vez estaba pensando demasiado. Quizás estos rusos solo tenían curiosidad por una cara desconocida. Después de todo, Feng Yu todavía era demasiado joven. Señor Ivanov, habíamos discutido tus términos y pensamos que los términos eran demasiado duros. No podemos aceptarlo. Si su lado está dispuesto a reducir sus demandas, entonces podemos continuar con nuestras discusiones, dijo el jefe de agricultura Le. Feng Yu dijo al final y tradujo todo lo que el jefe le dijo al ruso. El equipo de negociación ruso está formado por representantes de 3 regiones. Ivanov fue el representante del área más grande y también fue el líder del equipo. Los otros 2 representantes fueron sus diputados. Todas las decisiones fueron tomadas por los 3. El resto del equipo estuvo allí para servirles. Entonces, ¿qué quiere Beam City? ¿De qué términos quiere hablar? El jefe Lee se sorprendió. Imposible. En las mañanas, se niegan a dar marcha atrás. Se negaron a negociar. ¿Cómo es que tuvieron un cambio de actitud y estaban dispuestos a negociar ahora? ¿Qué pasó durante las horas de las charlas de la mañana? Feng Yu tradujo lo que dije correctamente. Dígales que no compraremos su equipo agrícola, pesticidas, fertilizantes, etc. Nuestros agricultores son libres de comparar los precios en el mercado y comprar los artículos donde ellos quieran. Incluso pueden enviar estos productos a Rusia desde Beam City. El jefe le dijo que no era una condición específica para probar la actitud de la otra parte. Esta vez, le pidió al profesor de la Universidad de Longjiang que tradujera. El profesor se sorprendió y miró al jefe Le. A ese joven traductor le había ido bien. Multa. Ya que había aceptado esta tarea, entonces debería traducir. Feng Yu no le importa. Él era perezoso para traducir también. Maldita sea. Este jefe Le realmente lo había tratado como un traductor. Zhang Ruiqian había dicho que él será el que encabezará esta negociación. ¿Qué parte de este jefe Le no entiende? ¿Crees que puedes manejar las conversaciones? Adelante. Si realmente eres tan capaz, ¿por qué fracasaron las conversaciones esta mañana? ¿Cómo crees que eres capaz? Continúa. Voy a ver que también te va.
Las conversaciones continuaron, y el jefe Lee utilizó todos sus trucos y habilidades. Era como si hubiera vuelto a su juventud. Un campeón de debate. Hizo retroceder al equipo ruso y permitió que los rusos aceptaran que los agricultores tuvieran la libertad de comprar. El jefe Lee y el resto de su equipo estaban emocionados. Solo Feng Yu estaba suspirando en su corazón. Este grupo de idiotas inútiles. ¿Esto los estaba haciendo ceder? Aparte de Rusia no puede establecer los precios, ¿qué más han renunciado? ¿Te da la libertad de comprar? Si considera el costo, sería más barato para los agricultores comprar en Rusia. Los gastos de transporte de la ciudad de Vin a Rusia fueron costos adicionales para los agricultores. Además, las semillas de la ciudad de Vin podrían no ser adecuadas para ser plantadas en Rusia. No olvide que los rusos están fijando la producción mínima anual de los campos. Basta con mirar las remolachas. Sus remolachas tienen hojas rojas, y las tuyas tienen hojas verdes. Estas son especies diferentes. Habías estado hablando durante horas y, sin embargo, nada estaba finalizado. ¿Todos ustedes todavía pueden sentirse orgullosos? Si Feng Yu fuera la otra parte, los agricultores de Bin City estarían terminados. Por ejemplo, los funcionarios rusos pueden hacer que su gente manipule los precios del mercado y tasan esos artículos un poco más alto en las regiones donde los agricultores de la ciudad de Bin habían arrendado tierras. Y luego, el gobierno puede otorgar subsidios a sus agricultores locales en estas regiones. De esta manera, sus agricultores locales todavía podrían obtener pesticidas, fertilizantes, etc. más baratos, pero el costo de los agricultores de la ciudad de Bin será mayor. ¿Cuál es el problema más esencial en esta negociación? Se trata de las tarifas de alquiler y superficie del terreno. Has estado hablando durante casi medio día sobre estas condiciones inútiles. ¿Por qué no hablas primero de las cosas importantes? La otra parte le permite ganar en estos términos sin importancia ahora. Luego, cuando discutas las condiciones críticas y te piden que cedas, cederás. Bastante seguro. El jefe Lee se dio cuenta de que los oficiales rusos se habían rendido en muchas áreas. Pero cuando comenzaron a hablar sobre las tarifas de alquiler y las áreas, se mostraron firmes y se negaron a dar marcha atrás. Los funcionarios rusos comienzan a decir: acabamos de responder a sus demandas en este momento. ¿No debería el gobierno de Bin City retroceder un poco? Rusia y China tienen buenas relaciones diplomáticas. No deberías dejarnos en desventaja. Esto afectaría los lazos de nuestros países. Feng Yu se estaba burlando de su corazón. ¿El jefe Lee cree que era capaz? Antes hablaba con tanta confianza. ¿Por qué estaba vacilando ahora? ¿De qué sirve que Rusia acepte sus términos anteriores? ¿Cuánto puedes ahorrar de eso? Las tarifas de alquiler fueron la parte más crucial de esta negociación, y afectaría los ingresos de los agricultores. Algo no estaba bien. ¿Por qué el traductor sostenía su taza de té cuando el jefe Lee deja de hablar? Aunque esté tomando su té después de que Chief Lee termine de hablar, no debería hacerlo cada vez. Si uno tomara el té como ese traductor, la taza de té debería estar vacía. ¿Por qué seguía pretendiendo beber su té? Algo está mal con este traductor. Feng Yu recuerda la época en que los oficiales rusos entraron en la habitación. Un pensamiento aterrador le viene a la mente. Capítulo 380. Debes ser un determinado traidor. Feng Yu hizo una señal al jefe Lee y le susurró algo al oído. El jefe Lee miró a Feng Yu desconcertado. ¿Qué estaba pensando este niño? ¿Quería terminar las negociaciones para hoy? Todo había estado funcionando sin problemas hasta ahora. Si detienen las conversaciones ahora, mañana los rusos serán más arrogantes. Jefe Lee, confía en mí. Mañana te daré una respuesta satisfecha. También debe creer en el juicio del alcalde Zhang. El jefe Lee puede ignorar la primera parte de la oración. Pero no puede ignorar la última parte. ¿Por qué el alcalde Zhang confió tanto en este Feng Yu y cree que puede ayudarlos con las negociaciones? ¿Podría ser que este Feng Yu sepa algo de lo que no estaban al tanto? Si ese es el caso, entonces las conversaciones deben terminar por el día. Después de todo, habían hecho algunos progresos. También puede regresar e informar al alcalde Zhang. Señor Ivanov, creo que nuestras negociaciones deberían terminar por el día. Puedo decir que todos ustedes están cansados. Esta noche, hemos preparado algunas actuaciones en el Palacio Cultural para usted y su equipo. Deberías ir a cenar temprano. Ivanov miró a sus oficiales y asintió.
No deberían presionar demasiado al gobierno de la ciudad de Bing. Si las noticias fueran reales, tendrían que ceder ante las demandas del gobierno de la ciudad de Bing. Es bueno que terminen las conversaciones por el día. De esta manera, tendrán tiempo para verificar las noticias. Y, una vez que terminaron las negociaciones, Feng Yu y el jefe Lee regresaron a la oficina de Zhang Ruiqian. El jefe Lee se enorgullece en informar a Zhang Ruiqian sobre el progreso que había logrado con las negociaciones. Estos eran todos sus créditos. Zhang Ruiqian terminó de escuchar su informe y vio que Feng Yu fruncía el ceño. ¿Podría ser que Feng Yu pensó que sería difícil resolver esta negociación? Feng Yu, ¿por qué no les dijiste que habías hablado con el Departamento de Agricultura de Australia? Feng Yu abrió sus palmas. Alcalde Zhang, ¿realmente crees que soy tan capaz y que realmente contacté a Australia? Zhang Ruiqian cara cambiada. ¿Qué? ¿No has contactado con Australia? Entonces, ¿por qué nos dijiste eso? Esto es solo una forma de tácticas de negociación. Esto es para proporcionar información incorrecta a nuestros rivales. Al principio, pensé que necesitaba más tiempo para estar preparado. Pero ahora, no hay necesidad. Parece que los oficiales rusos estaban al tanto de esto. Imposible. No dije nada sobre esto durante las conversaciones. El resto tampoco mencionó sobre esto. ¿Cómo pueden saberlo? Replicó el jefe Lee. Este Feng Yu incluso se atreve a mentirles a ellos y al alcalde Zhang. El jefe Zhang ahora tiene una muy mala impresión de Feng Yu. Entonces, jefe Lee, ¿puede explicar el cambio de actitud de los funcionarios rusos en la tarde? Esta tarde, las conversaciones fueron más suaves que la mañana, ¿verdad? ¿Por qué crees que cedieron a nuestras peticiones? Preguntó Feng Yu. Jefe Lee estaba en una pérdida de palabras. Pensó de nuevo, y parece que Feng Yu tenía razón. Pero, ¿cómo sabían los rusos acerca de esto sin que ellos dijeran nada? A menos que hubiera un traidor en el equipo de negociación. El jefe Lee miró al alcalde Zhang, y sus caras cambiaron. ¿Sabes quién es? Preguntó Zhang Ruiqian en tono serio. Feng Yu asintió. El traductor de los asuntos exteriores. ¿Cómo puedes probar? El jefe Lee no le cree a Feng Yu. Él era el que había contratado a ese traductor. Ese traductor había estudiado antes en la Unión Soviética. Si ese traductor era el traidor, eso significa que había elegido a la persona equivocada. Incluso se podría sospechar que está en connivencia con el traidor. Era inocente y no había hecho nada para traicionar a la nación. Todavía era joven y tiene un futuro brillante. Este asunto destruiría su carrera. Feng Yu sonrió y preguntó. Jefe Lee, ¿puedes recordar que cada vez que hagas tus pedidos, el traductor levantará su taza de té y los rusos rechazarán? Cuando ese traductor cambie su taza de té, los rusos se rendirán ante ti. El jefe Lee recordó que el traductor había estado entrometiéndose con su taza de té durante las conversaciones. Pero no estaba seguro de si lo que Feng Yu había dicho era verdad. Pero esto era muy simple. Ellos solo pueden traer a ese traductor para preguntas. Llámalo. Le preguntaré personalmente. Feng Yu se sorprendió. ¿Quieres llamarlo y preguntarle directamente? ¿Quién sería tan estúpido para admitirlo? El jefe le miró a Feng Yu. No tienes que preocuparte por nada. Sabré si es un traidor dentro de los 5 minutos posteriores al interrogatorio. Feng Yu se volvió hacia Zhang Ruiqian. Maldita sea, ¿estás de acuerdo con esto también? El traductor llegó y vio a los dos líderes en la oficina. Les saludó calurosamente. No parece que los estuviera traicionando. El jefe Lee sonrió y le preguntó. Traductor Yue, ¿ha estado trabajando con asuntos exteriores durante algunos años? ¿Cómo estás de salud? ¿Qué expectativas tienes de tu futuro? Estoy sano. Escucharé los arreglos de los líderes y cumpliré bien mis deberes. El traductor Yue se incorporó. ¿Los líderes me van a promocionar? ¿Tienes algún problema en casa? ¿Necesitas mi ayuda? No. A mi familia le va bien. Me casaré a finales de este año. El líder me asignó un apartamento de 2 habitaciones. El jefe le asintió. Continuó preguntándole a ese traductor que estaba teniendo una conversación informal con él. Ya que sus líderes y su unidad lo han tratado bien, ¿por qué nos traicionó? El traductor Yue se quedó atónito. Ay, alcalde Zhang, jefe Lee, no te he traicionado. No. ¿No siguió entrometiéndose con su taza de té durante las negociaciones? ¿Tenías mucha sed? Te estoy dando una oportunidad preguntándote aquí.
Todavía no he notificado la inspección de disciplina. Si usted confía, podemos seguir hablando. Pero si aún eres insistente, deberías conocer las consecuencias. El jefe Lee de repente se puso muy serio y golpeó su dedo sobre la mesa de café. El traductor Yue llama la atención de inmediato. Alcalde Zhang, jefe Lee, lo admito. Lo siento por traicionarte. Las mandíbulas de Feng Yu cayeron. ¿Puede esto ser real? Maldita sea, la gente en esta era tan tímida. ¿No sabían ahora las personas que uno nunca debería declararse culpable incluso cuando se lo coge con las manos en la mano? Feng Yu había olvidado que los funcionarios del gobierno tenían más poder político que el futuro. Uno de los funcionarios rusos en el equipo de negociación fue un antiguo compañero de clase de translator Yue. Se volvieron a encontrar cuando el equipo de negociación ruso llegó a Bin City. Ese funcionario ruso sabía que el traductor Yue estaba a punto de casarse. Aunque el gobierno le proporcionara alojamiento, todavía le faltaba dinero. Venía de una familia pobre, y su familia estaba endeudada. Sus padres habían pedido dinero prestado para su educación universitaria. Su salario no era mucho, y la mayor parte se usaba para pagar sus deudas. Casarse no fue barato. Todavía necesita renovar su apartamento, su banquete de bodas y comprar electrodomésticos. No tiene suficiente dinero. Su ex compañero le dijo que si revela alguna información privilegiada del equipo de Beam City, le dará una suma de dinero al traductor Yue. Estaría a punto de celebrar una gran boda. Al principio, el traductor Yue no estaba de acuerdo. Pero ayer por la noche, tuvo una discusión con su prometida. Su prometida quería comprar un televisor, una nevera y una lavadora. Ella también exigió una gran boda. Ella cancelaría la boda si Translator Yue no pudiera proporcionarle estas demandas. Esta fue la razón por la que el traductor Yue decidió arriesgarse. Les dijo a los oficiales rusos que la ciudad de Bin realmente quería este acuerdo. Los rusos escucharon esto y sabían que, dado que Bin City realmente quería este acuerdo, y este sería un sitio piloto para el gobierno central, entonces los rusos pueden imponer demandas más severas de Bin City. De esta manera, los funcionarios rusos pueden obtener mayores créditos cuando este acuerdo se lleve a cabo. Feng Yu tenía razón. El traductor Yue había estado usando su taza de té para dar pistas a la otra parte. También fue el que le contó a la otra parte que Feng Yu se había puesto en contacto con el gobierno de Australia. El traductor Yue fue bien pagado por esta noticia. HMPH. Traidor. Serás castigado severamente. Usted se entregará a la inspección de disciplina más tarde. Tal vez puedas obtener una sentencia más leve. El jefe Lee estaba furioso. Odiaba más a los traidores. Su abuelo murió a causa de los traidores. Feng Yu interrumpió de repente. Suspiró y jefe Lee, deberíamos darle una oportunidad si está dispuesto a arrepentirse. El traductor Yue asintió de inmediato. Eso es correcto. Alcalde Zhang, jefe Yue, por favor, dame una oportunidad. No volveré a traicionar a la nación. No volveré a ser un traidor. Feng Yu negó con la cabeza. No. Debes seguir siendo un traidor. Todos miraron sorprendidos a Feng Yu. ¿Seguir siendo un traidor? ¿Qué estás diciendo? Fin del capítulo 380. Gracias por escucharnos, aquí en TK Novelas Ligeras.